Alguien que tiene una gran experiencia y conocimiento en la ortopedia regenerativa y en la medicina translacional. Creo que en lo que es el continente pocas personas tienen ese nivel de conocimiento, pero además es un personaje de mucha relevancia y reconocido, ya que es el presidente actual del CISET, que es una sociedad internacional de investigación y de actividades empresariales. Entonces tiene mucha calidad, mucha cualidad y un gran don para poder transmitir su conocimiento. Y me refiero precisamente al doctor Pedro Sánchez Mesa, de Colombia, a quien le voy a dejar el micrófono para que nos maraville con su ponencia. Señor doctor y amigo, bienvenido. Muy buenos días, maravillado y realmente encantado por la invitación del doctor José Luis Carrillo. Tuve la oportunidad de estar en el primer Congreso Internacional de Ortopedia y Medicina Regenerativa que se llevó a cabo en Querétaro, y realmente la evolución ha sido impresionante y me siento muy halagado y honrado por estar acá con todos ustedes. En el hermoso Puerto Vallarta. Puerto Vallarta tiene mucha historia, tiene muchas cosas en México y realmente se quedan cortas por lo hermoso que he conocido de esta ciudad. Bueno, me presento, soy el doctor Pedro Antonio Sánchez Mesa, soy colombiano, médico especialista en ortopedia y traumatología. Soy cirujano reconstructivo y de reemplazo articular de la cadera y la rodilla de la Universidad Militar Nueva Granada de Colombia y el Hospital Militar Central. Soy ortopedista infantil y traumatólogo infantil y del adolescente. Soy ortopedista regenerativo y translacional y experto pues en nanotecnologías, eso creo, porque cada vez evolucionan más y me tienen estudiando un ritmo un poco exagerado. Soy el presidente actual de la Sociedad Internacional de Investigación, Salud, Desarrollo Empresarial y Tecnologías, CITED. Desde hace 23 años hemos realizado nuestro Congreso de Dolor y Medicina Regenerativa, implantando al mundo esta hermosa ciencia de la medicina regenerativa, y en cabeza mía de la ortopedia regenerativa, llamándolo así, cambiando un poco el chip de muchos de mis colegas a nivel del mundo, que antes nos tildaban un poco de que éramos una opción poco alcanzable, y hoy se han dado cuenta que es el futuro y el actual momento de la medicina, que no hay más escapatoria, sino es enfocado en la medicina regenerativa. Y eso lo puede hablar hasta la NASA, Elon Musk, lo que quieran, porque todos los enfoques y todo está basado en eso. Todos están mirando cómo sobrevivimos en el espacio exterior. Y desafortunadamente, cómo sobrevivimos es a base de unas nutriciones probióticas, unas nutriciones especiales en capsulitas, cómo hacer los alimentos dentro del espacio, cómo cultivar y cómo regenerar nuestras células si tenemos, por ejemplo, alguna enfermedad o alguna patología. Es increíble que la ortopedia tenga miles de años, hasta en la época de las cavernas. Sea lo que sea, en el espacio, por más que estemos en gravedad nula, cero, tenemos la ventaja de poder tratar a un compañero con una fractura
pero no como la tratamos acá. Imagínense uno colocándole un yeso a un paciente, a una persona, a un colega en Marte, o no sé, o en Júpiter. Eso, bueno, en pleno espacio. Ahí está la ortopedia regenerativa. Cuando yo hablaba hace 15 años de los osteointegradores, osteoinductores, y que veían cómo nosotros colocábamos como si fueran cremitas dentales encima de la fractura y teníamos unos resultados excelentes, muchos colegas, muchas sociedades internacionales de osteosíntesis nos decían, pero debiste haberla fijado. Sí, le puse una movilización nomás y ya a las 3 semanas está listo. Pero no fuimos nosotros los que empezamos. Desafortunadamente, los médicos fuimos más reacios al cambio. Los médicos a los cuales yo represento fueron los médicos odontólogos los que empezaron a revolucionar la ortopedia regenerativa a nivel maxilar y odontológico. Después le siguieron los veterinarios y ahí sí empezaron a ver los cambios. Entonces, hoy voy a hablar de un tema bastante candente, porque también igualmente ha sido un trabajo de muchísimos años de cambiar ese chip en las personas. La artrosis no es artritis, la artritis no es artrosis. Si ustedes colocan en Google o colocan en algún buscador de PubMed, los que mayor publican son los médicos clínicos. Es impresionante cómo los médicos clínicos tratan de apoyarse de una lengua anglosajona e incorporan a veces tratamientos que a veces ellos mismos no entienden porque no han entrado a una articulación y la han observado de cerca o no han estudiado exactamente por dentro de la articulación y siguen apoyándose en la repetición de la repetidera. Y eso, debemos romper esos paradigmas. Tenemos que saber que es un lenguaje, que es cuál es el significado y el porqué. No porque el doctor Sánchez y demás colegas ya en el mundo estemos hablando diferente. No, hay que entender las palabras. Artrosis. Artrosis es una enfermedad degenerativa articular biomecánica asociada a un síndrome doloroso discapacitante. ¿Y de dónde viene esa palabra? El resultado del prefijo griego osteo, que significa el hueso, art, que significa articulación, y osis, enfermedad. Artrosis, cuando nosotros hablamos, referimos al paciente, eso es otro paradigma, porque globalizamos, manejamos conceptos muy generales. Tenemos que distinguir cuando hablamos de artrosis. Artrosis es el desgaste solo y exclusivamente del cartílago, de la parte condral. Y cuando hablamos de osteoartrosis, es cuando ya hay un compromiso más severo y está afectado el hueso subcondral. Fácil, un concepto muy identificable para todos, para los estudiantes y para nosotros, los médicos ya formados. Y hay que entender que todo empieza con agravantes. El primer agravante son las condiciones mecánicas y el segundo son las condiciones metabólicas del paciente. ¿Cuáles son las condiciones mecánicas? La fricción de las superficies articulares relacionadas con las cargas secas o sólidas derivadas de fuerzas estáticas o cinéticas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo empujo una superficie sobre otra superficie, generamos procesos mecánicos que nosotros llamamos fricción, roce.
división está generada por vectores de fuerza que nos explicaron a nosotros todos los cirujanos de trauma en el mundo, inclusive profesores como Bombelli, para nosotros los cirujanos de cadera. Hablaron de vectores y cuando ustedes van a un congreso de ortopedia de nosotros de trauma, van a ver un lenguaje común del vector de fuerza que entra al vector de fuerza sagital, el vector de fuerza de tangón, y de ahí sale la artrosis. Y esas son las fuerzas que hablamos. Y las condiciones mecánicas, pues deben ser genéticas y adquiridas, que aumentan las citoquinas inflamatorias. Ese dolor de cabeza, que son las propiedades de reacción del organismo a las diferentes patologías productos de esa artrosis. Entonces la artrosis corresponde a dos enfermedades completamente diferentes. Si vemos, bueno, se pierde, pero voy a apuntar en esta parte. Si vemos aquí las fotografías de personas con artrosis pura, solita, sin ninguna otra patología. Y si vemos aquí las de artritis, miren, si ustedes me dicen que esto es igual a esto, pues entonces, empaquémonos y vamos. Muchas veces se confunde eso porque llamémosla así, la forma de hablar de un médico clínico o la forma de afrontar ciertas patologías es muy reducida en todo sentido. Porque si tú llegas a tu consultorio y solamente llegas a ver artritis, artrosis, y llegas a ver patologías como lupus, como cantidad de cosas, tú las enfocas diferentes. Doctor, entonces, ¿cuál es la etiología de la artrosis? La etiología de la artrosis es multifactorial. Se divide en congénitas y en adquiridas. Y ahí entra la confusión. Congénitas están las enfermedades autoinmunes llamadas osteoartritis. Las osteoartritis hay más de 100 clases de osteoartritis en el mundo descritas. De esas 100 clases de osteoartritis del mundo, hay más de 23 clases de artritis reumatoidea seropositivas, seronegativas y como llamen, y serocomplicadas. De esas artritis reumatoideas, cuando nosotros hablamos, es una enfermedad que ataca el organismo. Usted se come un pedazo de papa, usted le coloca una prótesis cementada última generación, usted le coloca un material de osteosíntesis que fija una manzana y ataca, porque la artritis reumatoidea es una enfermedad muy multifactorial y muy enfocada a destruir. Por eso acaba con el riñón, el hígado, el corazón de su paciente, el sistema vascular. ¿A cuántos de nosotros no se nos ha infectado un paciente con artritis reumatoidea? Levante la mano quien dice que no, por favor, sin miedo. ¿A cuál de nosotros entramos sin habernos santificado 3 veces cuando le vamos a colocar a un paciente una prótesis con artritis reumatoidea? ¿Cuántos de nosotros ortopedistas entendemos que es una seropositiva, ser una negativa? Usted le pregunta al reumatólogo y él le dice, empieza a hablar de puros exámenes y puras cosas. Y eso es una pesadilla. Porque la artritis reumatoidea ni las entienden ellos, ni menos nosotros los quirúrgicos. Pero ellos sí entienden de que el paciente tiene una enfermedad sistémica y que los vasos sanguíneos alrededor de la prótesis o alrededor del material de osteosíntesis o alrededor de la fractura son un desastre. Hay una fragilidad capilar impresionante porque la enfermedad autoinmune ataca eso. Y por eso tienen esos edemas lisos,
esos edemas que son insoportables, que les arden hasta la piel. Ellos no solamente sienten el calor y el producto de la fricción, sino que ellos generan un dolor que es insoportable. Dice el doctor, es insoportable, no puedo dormir, no puedo estar en alguna posición. Además del calor que genera, diferente a la artrosis, es completamente diferente. Es un calor permanente que hasta la misma, colocando uno encima la mano de la piel, uno siente esa fricción. Entonces, volvemos aquí a las llamadas osteoartritis, que son esas: las artritis reumatoideas, el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren, la espondilitis anquilosante, los artríticos nodosos, las artritis endocrinopáticas tipo diabetes 1, Addison, hipotiroidismo, las artritis enteropáticas como la de Crohn, entre otras, y ellas están debidamente en la literatura mostrando sus biomarcadores. Es increíble, pero a veces yo he estado en conferencias internacionales y ellos hablan de osteoartritis y muestran los biomarcadores como para todos. Y esos son para esos que están ahí arriba. La forma de yo desarmar, o cualquiera de ustedes que es ortopedista, desarmar en todo sentido, de una forma elegante, de una forma clásica, a alguien que les hable a ustedes de osteoartritis, díganle entonces, la paciente que acabé de atender, que tiene displasia del desarrollo de las caderas, también tiene osteoartritis, ¿cierto? ¿No? Las displasias óseas, que son múltiples, también tienen sus genes y sus marcadores en la literatura. No son enfermedades autoinmunes. Y eso no lo digo yo. En el año 2009 tuve la oportunidad de conocer a Francis, un reumatólogo biólogo Berenbaum, en la OARSA, de la cual soy miembro. Y él estuvo hablando a sus reumatólogos amigos: no es una osteoartritis, la artrosis no es una enfermedad como tal. Y vi así en el público cómo pararon a lincharlo. Ya estábamos hablando de ese mismo tema y él lo publicó, y lo publicó en la revista de la OARSA. Ahí está la referencia. Y desde ahí empezamos a hablar y a distinguir que también existen enfermedades como el trauma. Nadie está expenso de sufrir un accidente en una moto, en una bicicleta de alta energía, deportiva o accidental. Por ejemplo, un hombre de 27 años que va en su automóvil y sufre un accidente de tránsito y presenta una luxación traumática de la cadera derecha. Y usted llega al hospital, o está a 3 horas del hospital y llegó el paciente en ambulancia. Inmediatamente, si está el ortopedista o traumatólogo de turno, pues él lo programa inmediatamente para hacer una reducción cerrada. ¿Por qué? Porque tiene un alto índice o prevalencia de producir una necrosis avascular. Entonces tenemos hasta matemáticas. Nosotros este traumatólogo, si no lo hacemos en menos de 6 a 8 horas, ese paciente va a tener un futuro muy incierto. Y es cierto, porque empiezan a ocurrir cambios a nivel de la vascularidad. Por esa falta de oxigenación, de irrigación sanguínea, puede ocurrir un daño. Pero entonces, ¿para qué diablo le dicen osteoartritis, que le está produciendo una osteoartritis por necrosis avascular de la cadera? No, es una osteoartrosis de la necrosis avascular de la cadera. Está también igualmente un niño de 8 años. Como les dije, soy ortopedista infantil y del adolescente, pero no hacía nada más que estudiar cuando yo tenía menos de 20.
Y llega ese niño a los 8 años, jugando fútbol gordito, con una obesidad mórbida, todo lindo, y hace una rotación externa para meter el gol. Ocurre una cosa que se llama un deslizamiento capital femoral. El muchacho solo sintió un dolor en su parte inguinal. El muchacho siguió jugando y le dijo al profesor, al árbitro: ¿puedo salirme? No aguanto el dolor de mi región, de mi cadera. La mamá lo lleva con angustia al ortopedista infantil y el ortopedista infantil le toma una radiografía y ve el deslizamiento capital femoral. Pero lo malo es que la mamá lo llevó a los 2 meses. ¿O estoy diciendo mentiras? No, esa es la realidad de las consultas. Lo llevó a los 2 meses y el deslizamiento capital femoral está así completamente toda la epífisis separada del núcleo de osificación de la cabeza femoral. Yo no hay, señor. Bueno, digámoslo y pongámoslo más traumático. Llega a los 8 años, cuando ya tiene 20 años el muchacho, o 10 años el muchacho más. Y entonces el muchacho dice: doctor, yo siempre he sido como, no sé, como que cuando yo bailo me duele el lado derecho. Yo me acuerdo que yo presenté algo cuando estaba jugando, cuando yo era pelado, y mi mamá nunca me llevó a consultar. Y uno lo examina y encuentra la pierna 1,5 centímetros, 2 centímetros más corta, el miembro inferior de un lado al otro. Y le toma una radiografía y encuentra una osteoartrosis. No osteoartritis, una osteoartrosis. Segundo, están los tumores benignos. No sé qué pasa, eso está como ahora en la ecografía, está de moda. Todo es moda. Y ahorita los tumores benignos son la moda. Uno va y se toma una radiografía cualquiera y como hallazgo incidental encuentra un tumor benigno. Ese tumor benigno, muy frecuentes para nosotros los cirujanos de cadera, los fibroblastomas, los quistes aneurismáticos, los tumores de células gigantes, entre otros. También en las rodillas es muy frecuente encontrarlos. Y no en personas jóvenes, ya los estamos viendo en personas que no lo sé, eso yo no lo tenía. Desde hace 2 años o 3 años yo me tomé una radiografía y yo no tenía eso, y muestran a uno, ¿no? Sí, efectivamente no. Y esos tumores benignos que produce, por ejemplo, un quiste aneurismático, producen un aplastamiento, un colapso donde se encuentran, también igualmente llevan a un desgaste articular producto de una alteración biomecánica. No es una osteoartritis. La exposición, las personas que trabajan con asbesto, lo que hacen, las construcciones, todas estas cosas acá, grandes temperaturas, en hornos, en refrigeradores, en todo eso, pueden afectar y hacer artrosis inducidas. Esas artrosis a veces también las producimos en forma iatrogénica nosotros los médicos. Y más ahora, en mi época, por ejemplo, tuve una época en la cual me tocó que ayudar a las partes de la vigilancia médica legal, y tuve que defender a muchos colegas no quirúrgicos por hacer infiltraciones. Y de ahí salió el dicho: la infiltración es una inyección dentro de la articulación. Y muchos de ellos iban porque el paciente había tenido una lesión de ciática, y esa lesión de la ciática le había producido un dolor de cabeza y una demanda de ese doctor. Y eso que lo hizo en la rodilla, que es la chica complaciente de todas las articulaciones que acepta a todo el mundo igual que la piel. Y tuvo desafortunadamente esa lesión, ese problema legal, y el doctor tuvo que quitarle o suspenderle la licencia por un tiempo, porque desafortunadamente en esa época, estoy hablando de una época muy lejana, solamente algo que tenga un intervencionismo debe tener un conocimiento quirúrgico para hacerlo. Ahorita no, ahorita gracias a
a muchas cosas, a muchos estudios y también igualmente por la cantidad de formas de aparición, pues esto se ha minimizado. Pero esta exposición, cuando ellos le inyectan corticoides, o nosotros aplicamos corticoides, sí, quitan el dolor, de pronto por 2 o 3 semanas, de pronto lo quitan, no sé, porque tenía una bursitis, una artrosis, o una tendinitis, una artrosis, y desinflamó, y es una, nosotros lo llamamos allá en Colombia un destapacañería de esas corticoides intraarticulares. Rompen todo. Por ejemplo, me acuerdo una enfermedad de Dupuytren. Una enfermedad de Dupuytren, como ustedes saben, ese síndrome de Dupuytren donde está toda esa fascia y toda esa aparición de la parte de los tejidos. Un día, en la clínica en la cual yo represento, la clínica artrosis, llegó y apareció el cirujano de mano y dijo: le voy a hacer onda de choque. Chévere, estaba hermoso. Pero desafortunadamente yo llegué con una jeringa de triamcinolona y le dice que por qué no le coloca esa estaba. No, no, no. Ese le colocamos aquí la triamcinolona. Paciente así. Y le dice: ¿te va a doler un poquito o vas a sentir que algo revienta? Doctor, llevo 30 años con esto y ¿qué fue lo que me hizo? Entonces ahora inyectan bioactivos dentro de la fase también. Entonces un corticoide, imagínense qué es lo que hace con un cartílago. Lo destruye, produce una artrosis química. Simple. Vaya, póngale un corticoide a alguien que usted vaya a operar de un reemplazo total de rodilla o de cadera antes de, y verá que fijo infección. Eso sí, no hay nada que hacer. Usted encuentra eso con una mantequilla de ese cartílago. Eso es artrosis. Ahora están las infecciosas. Las infecciosas, nadie está suspenso de que a uno le pique, de un mordisco, un insecto en una articulación y le produzca alguna enfermedad o alguna infección, y de esa infección produzca unos mecanismos inflamatorios que destruyan el cartílago. Ahí está las infecciosas. Y están las discrasias sanguíneas. A mí me llegan mucho los niños con hemofilia, con deficiencia del factor 8, y llegan con esas rodillas vueltas nada, y a veces cuando llegan a unas edades de 19, 18 años, uno está pensando en colocarles una prótesis o algo y es un desastre. Pero sea lo que sea, eso es una osteoartrosis o una artrosis producto de una desgracia sanguínea y no es una enfermedad ninguna. Está el sobreuso o el abuso de cargas. Esos militares, esos obreros que hacen grandes esfuerzos para poder trabajar, para poder hacer cosas, y ellos exageran sus movimientos en las articulaciones y las destruyen. Aquí hay unos casos debido a puntero, que podemos ver lo que estamos diciendo. Está, por ejemplo, en la primera está una parte de una artrosis por trauma. La segunda imagen está producto de un deslizamiento capital femoral durante la infancia. En la tercera hay una necrosis avascular producto de alguna patología incierta o iatrogénica, o producto de una displasia del desarrollo de las caderas, que es lo más probable porque ese acetábulo está muy corto. En la tercera y en la última vemos también igualmente en la rodilla. Bueno, ya entendiendo toda mi charla, voy a tomarme un minuto para invitarlos a nuestro próximo evento. Como presidente de la Sociedad Internacional en Investigación, Salud, Desarrollo Empresarial y Tecnología CITED, quiero invitarlos a ustedes al 11º Congreso Internacional de Dolor y Medicina Regenerativa, que se va a realizar en la ciudad de Barranquilla, Colombia, en el Hotel El Prado. Vamos a tener el auspicio y el aval de múltiples universidades a nivel del mundo, pero nuestros anfitriones va a ser la Universidad
Libre de Colombia, de facultades de las ciencias médicas y de la salud, y la Universidad Autónoma del Caribe, además de entes gubernamentales también igualmente que van a estar presentes siempre en nuestros congresos por ser de talla internacional. Ahí les presento el pool de profesores, 3 días cargados de mucha docencia, mucha ciencia y lo más importante, colegaje y amistad. Es un manejo interdisciplinario y multidisciplinario en el cual compartimos con diferentes colegas lo que estoy hablando y lo que estoy hablando en mi conferencia, conceptos claros para que tengan todos un momento fijo y un momento de pensamiento y de deducción. El discernimiento o la correlación clínica es muy importante en el médico y desafortunadamente gracias a las tecnologías que son una maravilla, cada vez lo vamos perdiendo más. Es impresionante, pero hace poco estuve en Shanghái y el inodoro me decía si yo tenía diabetes o no, y no le estoy diciendo mentiras. Es impresionante que ahora ya no vamos a tener ni bacteriólogos, ni médicos, ni fisioterapeutas, porque también igualmente hay clínicas autónomas donde en este momento un fisioterapeuta no existe, solamente es un tecnólogo que maneja las diferentes máquinas. Todo eso lo vamos a analizar en estos congresos y vamos a hablar de un enfoque claro de a dónde vamos a ir, dónde estamos y dónde llegamos. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, estoy a sus órdenes.